Hola, hola, mi gente hermosa. CU superíndice 3 Moestu, N todos. Espero que es tu copyright N de maravilla y listos para un nuevo vídeo AQ en nuestro canal. Soy tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de compartir este tema con ustedes hoy porque su copyright que es algo que muchos hemos experimentado, ya sea en una amistad, una relación superíndice 3N amorosa, o incluso con algún familiar. Hoy vamos a sumergirnos en un sentimiento que a veces nos golpea con fuerza, el dolor de la distancia. Esa sensación superíndice 3N agridulce que nos invade cuando alguien importante para nosotros se encuentra lejos, ya sea físicamente, emocionalmente o incluso cuando sentimos que se es tú, alejando aunque es tu copyright justo a nuestro lado. Vamos a explorar por qué copyright esa distancia nos duele tanto, y lo haremos desde una perspectiva realista, honesta y sobre todo, con mucho cariño más menos o porque AQ entendemos esos corazones que a veces se sienten un poquito apretados. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Haz clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de reflexiones, consejos y mucho amor para ayudarte a navegar por las diferentes etapas de la vida y las emociones que la acompañan más menos han. Que no te lo pierdas. Ahora sin mules preúmbulos, vamos a hablar de esa sensación superíndice 3N que nos carcome cuando la distancia se interpone en nuestros caminos. ¿Por qué copyright duele tanto? En primer lugar, es importante entender que los seres humanos somos criaturas sociales. Necesitamos la conexión superíndice 3N, el contacto, la interacción superíndice 3N con otros para sentirnos completos, seguros y amados. Desde que somos bebu copyright S, buscamos el abrazo y la cercanía de nuestros padres o cuidadores. Esa necesidad de contacto físico y emocional se mantiene a lo largo de nuestras vidas. Cuando esa cercanía se ve interrumpida por la distancia, ya sea porque esa persona se muda a otra ciudad, porque cambian las circunstancias de la vida o porque simplemente se es tú distanciando emocionalmente, nuestro sistema se resiente. Es como si nos arrebataran una parte esencial de nosotros mismos, una parte que nos nutre y nos da sentido. Imagínate que tienes una planta que necesita agua y luz para sobrevivir. Si la alejas de la luz o dejas de regarla, la planta se marchitará. Pues lo mismo ocurre con nuestras relaciones. Necesitan nutricio superíndice 3N constante que se traduce en tiempo compartido, conversaciones significativas, demostraciones de afecto y apoyo mutuo. Cuando la distancia dificulta esa nutricio superíndice 3N, la relación superíndice 3N puede empezar a marchitarse, y ese proceso es doloroso. Es un dolor que se siente en lo profundo del corazón superíndice 3N, una sensación superíndice 3N de vacuo y soledad que puede ser difícil de sobrellevar. Pero no solo se trata de la falta de contacto físico. La distancia también copyright N puede generar inseguridades, dudas y ansiedad. ¿Qué copyright estaru haciendo esa persona? ¿Pensaru en mu tanto como yo en ella? ¿Estaru conociendo a alguien mu de ese? ¿Seguiru sintiendo lo mismo por mu? Estas preguntas, que a veces nos asaltan en la madrugada, pueden generar un torbellino de emociones negativas que intensifican el dolor de la distancia. Es como si nuestra mente se convirtiera en un campo de batalla donde luchan la esperanza y el temor, la confianza y la duda. Y esa batalla inevitablemente nos agota y nos lastima. Además, la distancia puede exacerbar los problemas preexistentes en una relación superíndice 3N. Si ya existúan conflictos, falta de comunicación superíndice 3N o desconfianza, la distancia puede actuar como un catalizador que los agrave y los haga difíciles de resolver. La falta de acceso fácil a la otra persona dificulta la resolución superíndice 3N de problemas en tiempo real y puede dar lugar a malentendidos y resentimientos. Un simple desacuerdo que podrá resolverse con una conversación superíndice 3N cara a cara puede convertirse en una bola de nieve de frustración superíndice 3N y enojo cuando se maneja a trabu copyright, S de mensajes de texto o llamadas teléfono. Superíndice 3 nicas. Otro factor importante es la idealización superíndice 3N. A veces cuando una persona es tú lejos tendemos a idealizarla y a recordar solo los buenos momentos. Esto puede generar una sensación superíndice 3N de nostalgia y aún más menos oranza que intensifica el dolor de la distancia. Olvidamos las pequeñas menos cosas que nos molestaban de esa persona,
las diferencias que tenuamos y nos enfocamos únicamente en los aspectos positivos. Esta idealización superíndice 3n puede hacer que la distancia se sienta aún más insoportable. Es como si construyo copyright ramos una imagen perfecta de la persona ausente, una imagen que inevitablemente choca con la realidad y nos hace sentir aún más decepcionados y tristes. También copyright n es importante considerar el tipo de relación superíndice 3n que tenuamos con esa persona. La distancia duele de manera diferente dependiendo de si se trata de un amigo, un familiar o una pareja romántica. En el caso de una pareja, la distancia puede poner a prueba la solidez del vínculo y requerir un esfuerzo adicional para mantener la conexión superíndice 3n y la intimidad. La falta de contacto físico puede afectar la vida sexual y emocional de la pareja, y generar frustración superíndice 3n y resentimiento. Las pequeñas menosas muestras de afecto como un abrazo, un beso o una simple caricia, se vuelven lujos que solo podemos disfrutar ocasionalmente, lo que puede generar una sensación superíndice 3n de vacuo y soledad. Con los amigos y familiares, la distancia puede generar una sensación superíndice 3n de copyright perdida y aislamiento. Más menos amos las conversaciones casuales, las salidas improvisadas y el apoyo emocional que nos brindaban. Sentimos que una parte importante de nuestra vida social y emocional se ha ido con ellos. Ya no podemos compartir las alegrías y las tristezas del dúa a dúa, y eso puede hacernos sentir desconectados y solos. Es como si hubiera copyright ramos perdido un ancla que nos mantenía firmes y nos ayudaba a navegar por las tormentas de la vida. Pero aquí viene lo importante, aunque el dolor de la distancia es real y válido, no significa que estemos condenados a sufrir para siempre. Hay cosas que podemos hacer para mitigar ese dolor y fortalecer nuestras relaciones a pesar de la distancia. Lo primero y muy importante es la comunicación superíndice 3n. Es fundamental mantener una comunicación superíndice 3n abierta, honesta y regular con la persona que estuvo lejos. Esto implica no solo hablar de las cosas importantes, sino también copyright n de las cosas cotidianas, de los pequeños menos detalles que hacen que la vida sea significativa. Utilizar las herramientas Tecnolu superíndice 3 a nuestro alcance como videollamadas, mensajes de texto y redes sociales, para mantener el contacto y compartir nuestras experiencias. Hoy en día, la tecnología nos ofrece una amplia gama de herramientas que nos permiten mantenernos conectados con nuestros seres queridos, sin importar la distancia que nos separe. Aprovechemos al máximo estas herramientas y hagamos un esfuerzo consciente por mantener una comunicación superíndice 3n fluida y constante. Es importante ser proactivos en la comunicación superíndice 3n. No esperar a que la otra persona nos llame o nos escriba, sino tomar la iniciativa y mostrar interu copyright ese en su vida. Preguntar CEU superíndice 3 mo es tu copyright ha estado haciendo, CEU superíndice 3 mo se siente. Escuchar activamente lo que tiene que decir y ofrecerle nuestro apoyo emocional. Demostrar que nos importa y que estamos presentes, incluso a la distancia. Un simple mensaje de texto preguntando, CEU superíndice 3 mo es tu DS, o una llamada teléfono superíndice 3 nica para decir, te estoy pensando, pueden marcar una gran diferencia y ayudar a fortalecer el vínculo. Otro consejo importante es establecer expectativas realistas. Entender que la distancia puede cambiar la dinámica de la relación superíndice 3n, y que puede requerir ajustes y compromisos por parte de ambos. No esperar que la relación superíndice 3n siga siendo exactamente igual que antes, sino estar abiertos a adaptarnos a las nuevas circunstancias. Aceptar que habrá momentos difíciles y que es importante trabajar juntos para superarlos. La flexibilidad y la adaptabilidad son clave para mantener una relación superíndice 3n a distancia exitosa. Es fundamental también copyright en encontrar formas de mantener la intimidad y la conexión superíndice 3n a pesar de la distancia. Esto puede implicar planear citas virtuales, ver películas juntos a la distancia, jugar juegos en línea o simplemente enviarse mensajes de amor y apoyo. Lo importante es encontrar formas creativas de mantener la chispa viva y recordar por qué copyright valoramos tanto esa relación superíndice 3n. Compartir fotos y vídeos, escuchar música juntos, leer el mismo libro y comentarlo, son solo algunas ideas para mantener la conexión superíndice 3n y la intimidad a pesar de la distancia. Además de ese es importante enfocarnos en nuestro propio bienestar emocional. La distancia puede ser un momento difícil, pero también copyright n puede ser una oportunidad para crecer y desarrollarnos como personas.
Aprovechar el tiempo a solas para dedicarnos a nuestros hobbies, a nuestros intereses y a nuestras metas personales. Cuidar nuestra salud física y mental, hacer ejercicio, comer saludablemente y dormir lo suficiente. Buscar apoyo emocional en amigos y familiares, que es tu copyright, cerca de nosotros. No descuidar nuestra vida social y buscar actividades que nos hagan sentir bien y nos ayuden a mantenernos positivos y motivados. Recuerda que no es tú, ese solo en esto. Muchas personas han experimentado el dolor de la distancia y han logrado mantener relaciones su superíndice 3 lidas y significativas a pesar de ella. Busca historias de con diéresis copyright cito, lee libros sobre relaciones a distancia y aprende de las experiencias de otros. Rodéate de personas que te apoyen y te animen, y no dudes en buscar ayuda profesional si sientes que el dolor de la distancia te es tú superando. Y por último, pero no menos importante, ten paciencia. La distancia puede ser un desafío, pero también copyright puede ser una oportunidad para fortalecer el vínculo y demostrar el verdadero valor de la relación superíndice 3N. No te desanimes ante las dificultades y confía en que con esfuerzo y dedicación superíndice 3N pueden superar cualquier obstáculo. Recuerda que las relaciones a distancia requieren tiempo, paciencia y compromiso, pero que los resultados pueden ser muy gratificantes. En resumen, el dolor de la distancia duele porque los seres humanos necesitamos conexión superíndice 3N y cercanía. La distancia interrumpe esa necesidad, generando inseguridades, ansiedad e idealizaciones. Pero la buena noticia es que podemos mitigar ese dolor a través copyright ese de la comunicación superíndice 3N, el establecimiento de expectativas realistas, el mantenimiento de la intimidad y el enfoque en nuestro propio bienestar emocional. La distancia puede ser un desafío, pero también copyright puede ser una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestras relaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que no estén solos en este proceso y que el dolor de la distancia es algo que se puede superar. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mí para compartir estas reflexiones. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Han experimentado el dolor de la distancia? ¿Qué copyright estrategias les han funcionado para mantener sus relaciones a pesar de ella? Me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes. Compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a sentirse menos solos y a encontrar nuevas formas de sobrellevar el dolor de la distancia. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright es tu copyright pasando por esta situación superíndice 3N, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos nuevos. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Bye bye. Y recuerden, la distancia puede separarnos físicamente, pero nunca podrá separar nuestros corazones. Hasta la superíndice 3 Sima.